Existe un secreto japonés capaz de transformar a cualquier persona común en un aprendiz infinito. ¿Y la parte más irónica? Cuanto más usted cree que sabe, menos aprende, hasta descubrir esto. ¿Ya se ha dado cuenta de que un niño de 3 años aprende más en un año que la mayoría de los adultos en una década? No tiene disciplina, no tiene método de estudio, no tiene rutina perfecta, pero lo absorbe todo como una esponja. ¿Por qué? Lo que los maestros Zen descubrieron en Japón hace más de 800 años y que la neurociencia moderna solo ahora está empezando a comprobar es que existe un estado mental específico que transforma su cerebro en una máquina de aprendizaje infinito. Los japoneses llaman a esto Shoshin, la mente del principiante. Y cuando usted combina Shoshin con otros dos conceptos poderosos, Shuhari, el ciclo natural de la evolución, y Do, el camino sin fin, usted desbloquea algo casi aterrador, la capacidad de aprender cualquier cosa a cualquier edad sin nunca estancarse. Pero existe un problema. La mayoría de las personas pierde esa capacidad alrededor de los 25 años. El cerebro no se estropea, pero la mente comienza a cerrarse. Usted empieza a repetir frases como, yo no nací para esto, ya estoy viejo para aprender, esto no es para mí, y lo cree, hasta el día en que descubre la verdad. Antes de contarte la historia de un hombre común que descubrió este secreto y transformó completamente su propia vida, quiero hacerte una invitación rápida. Si este tema ya tocó algo ahí dentro de usted, suscríbase al canal, deje su like aquí abajo y comente. ¿Qué habilidad usted siempre quiso aprender pero cree que ya es demasiado tarde? Esto me ayuda a entender quién es usted, qué está buscando y a crear contenidos cada vez más profundos. Ahora, volvamos al video. Capítulo 1. El hombre que perdió la fe en sí mismo. Alexandre tenía 32 años. Trabajaba hacía casi 10 en un taller mecánico. Ese tipo esforzado, honesto, que se levanta a las 6 de la mañana, llega al taller a las 7, sale a las 7 de la noche cubierto de grasa, muerto de cansancio, pero con la sensación de, por lo menos estoy poniendo comida en la mesa. Por fuera, él era el trabajador dedicado. Por dentro, era un hombre deshaciéndose en silencio. Todos los días veía a los clientes llegando al taller, abogados, médicos, empresarios, conduciendo coches que valían el equivalente a 3 años de su salario. Y un pensamiento martillaba. ¿Cómo es que esas personas llegaron allí? ¿Son más inteligentes que yo? ¿Nacieron en familia rica? ¿O hay alguna cosa que yo no consigo ver? Alexandre tenía sueños. Quería estudiar ingeniería para entender de verdad cómo funciona un motor, no solo cambiar piezas. Quería abrir su propio negocio. Quería ganar lo suficiente para no vivir contando monedas al final del mes. Quería entrenar, ponerse fuerte, tener energía para jugar con los hijos sin quedarse sin aire. Pero cada vez que pensaba en empezar, una voz dentro de la cabeza gritaba más fuerte. Usted tiene 32 años, ya pasó la edad, apenas terminó la secundaria, va a estudiar ingeniería ¿cómo? Usted no tiene tiempo, no tiene dinero, no tiene capacidad. Y él lo creía, porque fue eso lo que escuchó toda la vida. Aprendemos cuando somos jóvenes. Después de los 30, el cerebro ya está formado. Lo que no aprendió, no lo aprende más. Entonces, vivía en piloto automático. Casa, trabajo, trabajo, casa. Fin de semana intentando descansar de un cansancio que nunca se iba. Todo igual, cada mes igual. Ningún crecimiento, ninguna perspectiva. Hasta el día en que todo se derrumbó. Capítulo 2. El día en que todo cayó. Era un sábado. Alexandre estaba en casa, en un raro momento de descanso. Su esposa Sara arreglaba la casa como siempre hacía los fines de semana. Él estaba tirado en el sofá con el celular en la mano, deslizando el feed sin ni siquiera saber qué estaba viendo. De repente, un grito. ¡Alex! ¡Alex! ¡Ayúdame! Saltó del sofá y corrió hacia la cocina. Sara estaba en el suelo, sujetándose el brazo, el rostro contorsionado de dolor. Se había resbalado en el piso mojado y caído con todo el peso sobre el brazo. El dolor era tanto que apenas conseguía hablar. Alexandre se desesperó, se arrodilló, intentó tomar a la esposa en brazos, pero no consiguió. Los brazos temblaban, la zona lumbar se bloqueó, el cuerpo simplemente no respondía. 10 años de trabajo pesado, y no tenía fuerza ni para levantar a su propia esposa del suelo. Al final, ayudó como pudo,
apoyándola por el otro brazo paso a paso hasta el coche. Cada movimiento era un tormento para ella. En el camino hacia el hospital, sus manos temblaban en el volante. Pero no era solo preocupación por el dolor de ella. Había otra cosa aplastándolo por dentro. ¿Cuánto va a costar esto? Vivían al límite, conseguían pagar las cuentas, pero nunca sobraba nada. Consulta, radiografía, inmovilización, medicamento, quizá fisioterapia. Él ya lo sabía, el presupuesto iba a explotar. Después de 3 horas de espera, que parecieron 3 días, llegó el diagnóstico. No estaba roto, pero era una contusión grave. Inmovilización, medicamento, reposo, fisioterapia. La cuenta, más de $1,000, dinero que él no tenía. Firmó los papeles, llevó a Sara a casa, la acomodó en el sofá, le dio el medicamento. Y cuando ella finalmente se durmió, él fue a la cocina, apagó la luz, se sentó solo y lloró. No era solo por la deuda, era por lo que aquello representaba. Trabajaba 12 horas al día y no tenía fuerza para cargar a su propia esposa. No tenía reserva para pagar un imprevisto sin entrar en números rojos. Esa noche, Alexandre no durmió. Se quedó sentado en la cocina hasta que el sol salió, teniendo la conversación más sincera de su vida consigo mismo. Yo no puedo continuar así. Me niego a ser este hombre. Necesito cambiar. Pero, ¿cómo? Capítulo 3. La búsqueda desesperada. El lunes, Alexandre fue al taller, pero la cabeza no estaba allí. Mientras tocaba los coches, solo pensaba en una cosa: voy a cambiar de vida, voy a ganar más, voy a estudiar, voy a cuidar de mi cuerpo, voy a ser el hombre que mi familia merece. Por la noche, después del trabajo, tomó el celular y empezó. ¿Cómo ganar más dinero? ¿Cómo estudiar después de los 30? ¿Cómo cambiar de vida desde cero? Al algoritmo le encantó. En 2 días, su feed se convirtió en un menú de promesas. Coach financiero prometiendo 10,000 por mes. Mentor de productividad con rutinas milagrosas. Curso de emprendimiento de 0 al millón en 12 meses. Alexandre se sumergió en todo. Veía videos hasta las 2 de la mañana. Compró cursos en 10 cuotas con la tarjeta. Descargó hojas de cálculo. Lo anotó todo. Hizo un curso de finanzas que prometía enseñar secretos de los ricos. Dio todas las clases. Aplicó todo. No funcionó. No porque el método fuera malo, sino porque simplemente no tenía dinero sobrando para invertir. Entonces buscó otra cosa. Curso de ventas online. Trabaje desde casa, gane en dólares. 3 semanas intentándolo. Perfil creado, anuncios, publicaciones, anuncios pagados con lo poco que tenía. Ninguna venta. Él desistió. Fue a otro, y otro, y otro. Cada nuevo curso prometía ser el definitivo. Ninguno cuajaba. Alexandre acumulaba frustración, cansancio y deuda, gastando lo que no tenía en soluciones que no resolvían el problema real. Hasta que, una noche, sentado en la cocina, rodeado de apuntes y materiales, Sara dijo algo que cortó como una lámina. «Alex, usted no está aprendiendo. Usted solo está consumiendo cosas. Quiere saltarse etapas, quiere el resultado sin construir la base». Él la miró confuso. «Entonces, ¿qué hago?». Ella se encogió de hombros. «No lo sé, pero sé que de la forma en que usted lo está haciendo, no es el camino». Aquello quedó resonando en su cabeza. La noche siguiente, deslizando el feed en medio de promesas mágicas, apareció un video diferente. Miniatura simple, título extraño, Shoshin, ¿por qué usted dejó de aprender? El hombre del video no gritaba, no prometía dinero rápido, no vendía fórmula final, solo contaba una historia. Hablaba de filosofía japonesa y aprendizaje. Alexandre casi siguió de largo, pero hizo clic, y en los siguientes 15 minutos, todo lo que él creía sobre aprender fue destruido. Capítulo 4. Shoshin, el descubrimiento de la mente del principiante. El hombre del video era descendiente de japoneses. Empezó contando la historia de un maestro zen llamado Shunryu Suzuki, que dijo una frase legendaria: «En la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la mente del experto, pocas». Alexandre pausó el video, leyó la frase de nuevo, de nuevo, de nuevo. Algo encajó. El tipo continuó: «El mayor problema de los adultos no es falta de capacidad, es exceso de certeza».
Usted cree que ya sabe cómo funcionan las cosas, cree que sabe sus límites, cree que sabe lo que consigue o no aprender, y esas certezas son su prisión. Alexandre sintió como si alguien hubiera encendido la luz en un cuarto oscuro. Shoshin es la mente del principiante. Es la capacidad de acercarse a cualquier cosa, incluso algo que usted ya vio 1000 veces, como si fuera la primera. Sin ego, sin vergüenza de parecer tonto, sin esa voz diciendo «esto no es para usted». Solo curiosidad pura. El video explicaba. El principiante entra abierto, no tiene expectativas ni orgullo. El experto entra lleno de creencias. Yo ya sé lo que me gusta, yo sé cómo funciona, yo no soy bueno en esto. Y esas creencias cierran puertas. La mente de principiante es ideal para cualquier arte, cualquier disciplina, porque quien está empezando tiene menos ideas fijas, ve más salidas y comete errores sin vergüenza. El video entonces daba un ejemplo simple. Un adulto entra a una clase de español pensando, ya intenté aprender 3 veces, soy pésimo con idiomas, esto no es para mí. Ya llega derrotado. Cada error se vuelve prueba de que no nació para eso. 3 semanas después, desiste. Un niño entra a una clase de español sin ninguna de esas historias. No piensa, soy bueno o malo en idiomas. Solo lo intenta. Se equivoca, repite, se equivoca de nuevo, se ríe y continúa. 6 meses después, está hablando. La diferencia no es el cerebro, es la mentalidad, es Shoshin. El hombre del video hizo entonces una pregunta que golpeó a Alexandre como un puñetazo. ¿Cuántas cosas usted podría haber aprendido en su vida si no hubiera decidido tan pronto que no era capaz? Alexandre pausó. Recordó todas las veces en que desistió antes de intentarlo de verdad. Se dio cuenta de algo devastador. Nunca había intentado aprender de verdad. Consumía información, pero no aprendía. Porque siempre empezaba con la certeza secreta de que, en el fondo, aquello no iba a funcionar para él. No tenía mente de principiante, tenía mente de derrotado. El video entonces presentó el resto del secreto japonés. Shoshin es el punto de partida. Pero, ¿cómo se evoluciona manteniendo la mente abierta? La respuesta, un concepto llamado Shuhari. Capítulo 5, Shuhari y Do, el ciclo infinito de la evolución. El japonés explicó, Shu, primer estadio. Usted sigue las reglas completamente. Copia al maestro, no inventa, no adapta, no cree que sabe más. Usted absorbe la forma pura. Ha, después de dominar la forma, usted comienza a romper las reglas con conciencia, adaptar, experimentar, ajustar a su modo. Ri, usted trasciende las reglas, ya no necesita pensar en ellas. La práctica es usted, ella fluye naturalmente. Y todo eso ocurre dentro de algo mayor. Do, el camino. Usted no está aprendiendo para llegar a algún lugar. Usted está en el camino, y el camino no termina. Nunca llega, siempre está aprendiendo. El video terminaba con una invitación a una mentoría, pero por primera vez en meses, Alexandre sintió algo diferente. No era excitación, no era promesa de dinero rápido, era claridad. Finalmente algo tenía sentido. Se inscribió en la mentoría esa misma noche. Capítulo 6, Ikigai y Kaizen, el porqué y el 1%. La primera sesión de la mentoría comenzó con una pregunta simple. ¿Por qué usted quiere cambiar de vida? Alexandre respondió sin pensar. Quiero ganar más dinero, quiero dar una vida mejor a mi familia, quiero ponerme más fuerte. El mentor sacudió la cabeza. Esos son consecuencias, no son el motivo. ¿Por qué usted quiere esas cosas? Alexandre se quedó en silencio. Nadie nunca había ido tan hondo así con él. Hasta que habló, con la voz un poco tomada. Porque me siento un fracaso. Porque quiero probarme a mí mismo que lo consigo. Porque me niego a pasar el resto de la vida solo sobreviviendo. El mentor sonrió. Ahora sí, eso se parece a un Ikigai. Él explicó. Los japoneses creen que todo el mundo tiene un Ikigai, un motivo profundo para vivir. La intersección entre lo que usted ama, lo que usted sabe hacer o puede aprender, lo que el mundo necesita y por lo que pueden pagarle. Pero antes de llegar a eso, usted necesita responder,
¿Qué hace que usted se levante de la cama cuando no hay recompensa inmediata? Para Alexandre, la respuesta era clara. Nunca más quería ser el hombre que no conseguía sostener a su propia esposa. Nunca más quería ver a los hijos creciendo al lado de un padre derrotado. No quería solo dinero, quería respetar su propia historia. El mentor entonces presentó el segundo pilar, Kaizen. Kaizen es mejora continua. No es dar saltos gigantes, es volverse 1% mejor cada día. Mostró la matemática. Si usted mejora 1% por día, al final de un año no se vuelve 365% mejor, se vuelve cerca de 37 veces mejor. Pero hay un problema. El 1% no aparece, no se ve en el espejo, no se ve en la cuenta bancaria, no se sienten milagros. Y es justamente por eso que las personas desisten. Quieren transformación en 30 días, quieren sentir el resultado cada semana. Cuando no lo sienten, dicen, no está funcionando, y lo dejan. El mentor fue directo. El secreto es aceptar el proceso, incluso cuando parece que nada está pasando. Usted no necesita sentir progreso, necesita construir progreso. Alexandre finalmente entendió. No necesitaba un nuevo atajo, necesitaba un camino. Shoshin para entrar abierto, Shuhari para evolucionar, Do para nunca parar, Kaizen para mejorar 1% por día, Ikigai para recordar siempre el porqué. La pregunta ahora era, ¿por dónde empezar? Capítulo 7, el primer paso, aplicando Shuhari en la vida real. El mentor dio un ejercicio simple. Elija 3 áreas de su vida para transformar. En cada una, aplique Shuhari, empezando por Shu. Copia un método que ya funciona, sin inventar. Alexandre eligió cuerpo, mente, dinero. Cuerpo. No entendía nada de entrenamiento. Entonces, en lugar de crear su propio método, fue a un gimnasio simple y pidió ayuda a un amigo que era entrenador personal. Un entrenamiento básico de fuerza 3 veces por semana. Se juró a sí mismo, no voy a cambiar nada, no voy a adaptar, no voy a saltarme ejercicios, voy a seguir igual durante 90 días. Shu. Mente. Quería estudiar ingeniería, pero le faltaba base. Empezó desde lo absoluto cero. Un curso gratuito de física básica de secundaria. Contenido de adolescente, con 32 años. Pero ahora tenía Shoshin. No era humillación, era recomenzar. Dinero. Nada de secreto de inversionista millonario. Tomó un libro simple sobre presupuesto personal. Eligió un método y decidió, voy a seguir exactamente como está escrito, sin negociar conmigo mismo. Registró cada centavo. Recortó gastos donde el libro mandaba, sin esa voz. Pero esto me lo merezco. Los primeros 30 días fueron un infierno silencioso. En el cuerpo, ninguna diferencia en el espejo. En la mente, se sentía tonto revisando física básica. En el dinero, seguía apretado. Pero el mentor ya lo había advertido. Kaizen no se siente, se acumula. Entonces continuó, 1% por día, incluso sin percibir nada. Hasta que, en la 6ª semana, algo cambió. En el gimnasio, se dio cuenta de que estaba levantando 10 kilos más que al inicio. Sin darse cuenta, se había vuelto más fuerte. En la 8ª semana, algo que parecía imposible en física 3 semanas antes, quedó claro. El cerebro se había conectado. Había aprendido, incluso creyendo que no estaba aprendiendo. En la 10ª semana, miró la hoja de cálculo y vio, por primera vez en años, dinero sobrando al final del mes. Poco, pero sobrando. Lo invisible estaba empezando a volverse innegable. Y es ahí donde Shu empieza a convertirse en Ja. Dejó de ser el tipo que solo copia. Empezó a entender por qué las cosas funcionaban. Ajustó el entrenamiento a su propio cuerpo. Eligió temas de física que hablaban más de motores, mecánica, algo conectado al trabajo. Adaptó el presupuesto a la realidad de la casa. Había entrado en Ja, la fase en la que usted respeta las leyes, entiende los principios y comienza a crear su propia manera. Capítulo 8. La idea que lo cambió todo. 3 meses después del accidente de Sara,
Alexandre era otra persona, físicamente más fuerte, mentalmente más seguro, financieramente un poco más estable. Pero lo más importante, se había probado a sí mismo que el cambio era posible. Un día, en el taller, mientras tocaba un motor, se dio cuenta de que algo había cambiado en la forma de ver el trabajo. Ahora, no solo cambiaba piezas, entendía fuerzas, rozamientos, energía, comportamiento. Y, encarando ese motor, tuvo una chispa. ¿Y si yo no solo reparara coches, sino que creara piezas especiales, personalizadas? En el lugar donde trabajaba solo hacían mantenimiento básico, pero había un universo de apasionados por coches antiguos, por rendimiento, por personalización. Empezó a investigar, en los descansos, por la noche, temprano por la mañana, aplicando Shoshin. Asumió que no sabía nada sobre fabricación de piezas y fue a aprender. Entró en foros especializados de mecánica y de ingeniería. Hacía preguntas que un mecánico de 10 años tendría vergüenza de hacer. Alexandre no tenía vergüenza, tenía un objetivo. Al mismo tiempo, decidió ir más allá. Se inscribió en un curso técnico de mecánica. No podía estudiar de día, entonces se levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba 1 hora, luego iba al taller. 1 hora por día parece poco, pero en un año son más de 360 horas de estudio enfocado, más de lo que mucha gente hace en años. Sara veía la transformación. Este es el hombre con quien me casé, no aquel tipo derrotado en el sofá. Alexandre empezó simple, un pequeño proyecto de soportes de motor personalizados para un modelo específico de coche antiguo. Hizo cálculos, dibujó, encargó la fabricación, mandó hacer 5 piezas, las publicó en foros especializados. Vendió las 5 en 2 semanas. La ganancia era pequeña, pero real. Reinvirtió, hizo 10, después 20. 6 meses después, el extra ya casi igualaba el salario del taller. Y lo más importante, todo lo que aprendía en el curso lo aplicaba en el negocio. Teoría y práctica alimentándose. Estaba cada vez más en adaptando, experimentando, creando su propio camino. Hasta que, 1 año después de la caída de Sara, tomó la decisión más aterradora de su vida. Pidió la dimisión. Abrió su propia empresa de piezas de alto rendimiento. Los colegas pensaron que era una locura. ¿Va a dejar una estabilidad de 10 años? Tiene familia, hombre. ¿Y si sale mal? Pero Alexandre tenía algo que ellos no tenían. Un camino. Un Ikigai. Un Shoshin constante. Capítulo 9. Ri. Cuando el aprendizaje se vuelve quien usted es. 2 años después de aquel sábado en que no consiguió levantar a su esposa del suelo, la vida de Alexandre era irreconocible. La empresa crecía, tenía empleados, vendía a talleres en varios estados. El dinero ya no era desesperación, era herramienta. Tenía fondo de emergencia, inversión, seguridad. En el cuerpo, era otra persona. Seguía entrenando 3 veces por semana. Hoy, levantaba a Sara y a los 2 hijos al mismo tiempo, riendo. En la mente, cursaba el 2º año de ingeniería, sacando notas mejores que alumnos 10 años más jóvenes. Porque ellos estudiaban por obligación. Él estudiaba con Shoshin, curiosidad, conexión práctica, voluntad. Pero lo más profundo no era el dinero, ni el físico, ni el diploma. Era algo interno. Ya no necesitaba obligarse a ser disciplinado, él era disciplinado. No necesitaba buscar motivación para estudiar o entrenar, simplemente lo hacía. Como cepillarse los dientes, como ducharse. Las reglas que, al inicio, parecían externas, levantarse temprano, estudiar 1 hora, entrenar X veces por semana, ahora eran parte de su identidad. Este es el Ri de Shuhari. Cuando usted trasciende la técnica, cuando el aprendizaje deja de ser actividad y se vuelve quien usted es. Un día, un empleado de 23 años, Marcos, preguntó: «Jefe, ¿cómo es que usted da cuenta de todo? Empresa, facultad, entrenamiento, familia. ¿Usted nunca se cansa?» Alexandre sonrió, porque recordaba cuando miraba a otras personas y pensaba lo mismo. «Marcos, ¿puedo contarte un secreto?
Hace 2 años yo juraba que ya había pasado mi fecha de caducidad. Creía que era tarde para aprender, para cambiar, para crecer. ¿Y sabe lo que descubrí? Que el problema nunca fue la edad, fue la mentalidad. Le explicó Shoshin, Shuhari, Do, Kaizen y Ikigai lo que había aprendido, lo que había vivido. Marcos escuchó callado, luego preguntó, ¿entonces cualquiera puede hacer eso? Alexandre respondió con convicción, cualquiera que esté dispuesto a matar el propio ego y renacer como un aprendiz eterno. Capítulo 10. Lo que la neurociencia está empezando a probar. Todo lo que te conté aquí no es solo filosofía bonita. Investigadores como Carol Dweck en Stanford mostraron que personas con mentalidad de crecimiento, aquellas que creen que pueden desarrollar habilidades, aprenden mucho más rápido y de manera más eficiente que personas con mentalidad fija, las que creen que o naces con el don o no naces. En la práctica, Shoshin versus mente cerrada. En otro estudio, adultos de 25 a 65 años aprendieron nuevas habilidades. Conclusión: la edad no tuvo correlación significativa con la capacidad de aprender. ¿Qué hacía realmente la diferencia? La creencia de la propia persona sobre su capacidad de aprender. Había gente de 60 años aprendiendo más rápido que jóvenes de 25, simplemente porque creían que aún podían evolucionar. Neurocientíficos como Andrew Huberman explican que el cerebro mantiene neuroplasticidad a lo largo de la vida, la capacidad de crear nuevas conexiones, pero solo se activa de verdad cuando usted entra en un estado de aprendizaje activo, atención enfocada más aceptación del error. En otras palabras, su cerebro puede aprender cualquier cosa a cualquier edad, pero solo si usted entra en la experiencia con mente de principiante, humildad, curiosidad, disposición para equivocarse. La combinación japonesa es poderosa. Shoshin, humildad extrema. Aceptar que usted no sabe, que va a parecer ridículo, que va a equivocarse mucho. Confianza absoluta. Creer que, aún así, usted es capaz de llegar allí. Parece contradictorio, ¿no? Humildad total más confianza total. Pero es eso lo que los japoneses sintetizan en Do, el camino. Usted no está intentando ganar de la vida o llegar a la cima para probar algo. Usted está en el camino. Y en el camino, ser principiante no es una fase, es un estado permanente. Los verdaderos maestros nunca dejan de ser aprendices, solo se vuelven aprendices mucho más profundos. Alexandre entendió eso. Incluso con empresa creciendo, facultad avanzando, cuerpo fuerte, siguió preguntando, siguió estudiando, siguió equivocándose, ajustando, aprendiendo. Por eso siguió creciendo mientras mucha gente que tuvo éxito rápido se estacionó y empezó a caer. Capítulo 11. ¿Dónde estás ahora? Entonces, ahora la pregunta ya no es sobre Alexandre, es sobre usted. ¿En qué punto está? ¿Viéndose como alguien que ya pasó la edad? ¿Creyendo que no se le da bien estudiar? ¿Diciendo esto no es para mí incluso antes de intentarlo? ¿O está dispuesto a encarar la verdad más dura y más liberadora? Usted no conoce sus límites, nunca los ha puesto a prueba de verdad, nunca ha entrado en una jornada larga con Shoshin, sin ego, sin prisa, sin excusa. La transformación de Alexandre no ocurrió porque encontró un atajo secreto, ocurrió porque mató las certezas que lo aprisionaban y se permitió renacer como un principiante para todo. Adoptó el secreto japonés del aprendizaje infinito como estilo de vida. Shoshin, mente de principiante, abierta, curiosa, sin miedo al error. Shuhari, proceso natural de la maestría, seguir, adaptar, trascender. Do, el camino. Usted nunca llega, solo profundiza. Kaizen, 1% mejor por día. Lo invisible que, con el tiempo, se vuelve innegable. Ikigai, motivo profundo. El porqué que hace que usted se levante de la cama incluso cuando nadie está viendo. Esto no es un hack de productividad, no es un truco mental, es una forma de existir. Cuando usted internaliza esto de verdad, no cambia solo lo que sabe, cambia quién es. Cierre, su próximo paso.
Si este video movió la forma en que usted ve aprender y crecer, quiero invitarle a hacer dos cosas ahora. 1. Suscribirse al canal y activar la campanita para que usted no pierda los próximos contenidos, porque de aquí en adelante vamos a profundizar aún más en este camino. 2. Dejar aquí en los comentarios, con honestidad brutal, ¿qué habilidad usted siempre quiso aprender, pero creyó que ya era demasiado tarde? Vamos, juntos, a probar que nunca es tarde cuando usted elige vivir con mente de principiante. Y si usted llegó hasta aquí, quiero agradecerle de verdad por su atención. Antes de irse, le invito a ver el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Quizás le muestre el próximo paso en este camino. Acuérdese, la mente del principiante no tiene límites, solo posibilidades infinitas. Hasta el próximo video, y siga el camino.